allá. En un mundo de constantes restricciones, hay una magnitud de la que quedan existencias en abundancia. Es la entropía. La ciencia de la termodinámica se basa en 4 postulados fundamentales o axiomas, llamados los 4 principios de la termodinámica. De esos 4 principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse. El tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Les diré brevemente lo que son esos 4 principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos 4 principios se han deducido no solo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. Pero si queremos llegar a alguna parte, será mejor que empecemos. La Academia de Billar La Tiza es un oculto santuario de la suerte, donde tras el brillo chillón de las luces se reúnen famosos del deporte, elegantes de la alta sociedad y magnates de la industria con un interés común. Uno podría preguntarse cómo se las han arreglado esos caballeros para que sus nombres no salgan en los periódicos y no digamos en las revistas especializadas. Un observador casual podría preguntarse: ¿qué hacen unos chicos como esos en un lugar como este? Pero para los que están en el secreto, su objetivo es evidente. Investigan las leyes de la termodinámica. ¿Pero por qué en La Tiza? En parte ciertamente es por su ambiente, que es el último grito en elegancia desenfadada. No se necesita más explicación, pero sobre todo es por el material de que dispone, en especial el llamado instrumento, que en interés de la ciencia parece que siempre se tiene a mano en La Tiza. Incluso ahora mismo 2 distinguidos científicos sostienen sus cubetas en las manos. Debido a la naturaleza de este experimento, se aconseja no sea visto, y menos aún practicado, sin el consentimiento de los padres. Sostenida con gran cuidado, cada cubeta contiene un poco de fluido experimental que, por desgracia, crea dependencia. Sin embargo, antes de que las cosas comiencen a salirse de madre, el fluido fue vertido en las cubetas a una temperatura de 295 grados Kelvin. Y después se añadieron con precisión científica varios cubos geométricos de H2O cristalizado. La temperatura inicial de los cristales era de 273 grados Kelvin. Con el tiempo, el calor del fluido caliente pasa a los cubos, pero el hielo, por el contrario, no se calienta. Los cubos no se derriten inmediatamente, lo cual suscita una controversia científica que, naturalmente, hace que sean necesarias más pruebas. En un total de 126 experimentos, ninguno de los científicos de La Tiza pudo encontrar un solo caso de un cubo de hielo caliente. Pero por otra parte, sí encontraron una mezcla diluida de las cualidades del fluido experimental. El hielo, manteniéndose a una temperatura constante de 273 grados Kelvin, se funde en agua líquida a medida que el calor penetra en él. ¿Cómo se explica este extraño comportamiento en La Tiza o, para el caso, en cualquier parte del mundo? Al fin y al cabo, el hielo se funde, por supuesto, pero mientras se mantiene en estado sólido, ¿por qué no se calienta? En todo caso, al final, tanto el hielo como el fluido experimental, y de hecho todas las cosas, terminan por alcanzar un estado de equilibrio.
En alguna parte, al menos en teoría, existe un estado celestial llamado equilibrio. Pero en el mundo real, el equilibrio es muy difícil de hallar. En una isla de la Polinesia, el planeta se agrieta y el fuego líquido burbujea desde su interior. Y en el centro polar del océano Ártico, la original máquina de hielo del mundo está trabajando día y noche. En el profundo y oscuro corazón de la zona ecuatorial, el sol abrasa una sabana con implacable regularidad. Y a muy poca distancia, un líquido se mueve con estruendo por entre las rocas hacia abajo. Ciertamente, desde el principio, a través de ella y hasta sus confines, la propia Tierra es una gran máquina, una fábrica que nunca deja de funcionar, que nunca hace una pausa ni se pone en huelga. La máquina de la naturaleza, una central impulsada sin interrupción por la energía ilimitada del Sol. Tanto los vientos alisios de los grandes océanos, como los motores diésel de los grandes barcos que los surcan, todas las máquinas funcionan porque el calor en movimiento puede poner en movimiento a la materia. Durante varios siglos, la máquina térmica se ha extendido a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero tanto en el pasado como en el presente, el calor solo se mueve en una dirección, desde la temperatura alta hacia la temperatura baja. La existencia de cualquier máquina en la Tierra, incluyendo la propia Tierra, depende de que una de sus partes esté funcionando a una temperatura más alta que la otra. En la máquina de la naturaleza, por ejemplo, fuertes corrientes son impulsadas a través de la atmósfera de la Tierra a causa de la diferencia entre la temperatura del ecuador y la temperatura de los polos. Desde un polo a otro polo, y desde una máquina a otra máquina, el principio es siempre el mismo. En este vehículo es la diferencia entre la temperatura de la mezcla de gasolina y aire explotando en los cilindros y la temperatura del agua circulando por un sistema de refrigeración. Las máquinas de vapor operan entre la temperatura alta del fogón y la temperatura baja de la atmósfera. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, cuanto más caliente esté una parte de la máquina y más fría la otra, mejor funcionan. Si deja de fluir combustible y la parte más caliente de la máquina se enfría, ésta se para. Evidentemente, eso puede causar dificultades. Si todas las partes de la máquina alcanzan la misma temperatura, si cesa todo movimiento y deja de haber vitalidad, la máquina alcanza su estado final, el estado de equilibrio. Desde una perspectiva científica, ¿cuál es el aspecto general? En este cálculo de dinámica molecular, cada par de átomos han sido programados para que actúen entre sí con una auténtica fuerza interatómica. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente cuando un cuerpo caliente entra en contacto con uno frío? La energía térmica se propaga desde el cuerpo caliente al frío hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Este es el estado de equilibrio térmico. A primera vista, el equilibrio térmico parece diferente de la idea mecánica de equilibrio estable que impide que un cuerpo caiga. Pero veámoslo más en detalle. Cuando un